Bueno, buenos días a todos los aprendices. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a abordar varios temas. Vamos a iniciar por el tema de el derecho internacional humanitario. Luego hablaremos de los derechos civiles y políticos y mecanismos de participación ciudadana y cerraremos con los derechos humanos emergentes. Entonces, iniciamos con el tema de derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario son todas aquellas, es el conjunto, es la rama, bueno, es un conjunto de normas, de tratados y convenios, protocolos firmados para proteger a los militares y a las personas heridas en una confrontación em, que se da en dos países en dos o más países. Y también está constituido por los principios humanitarios y esos tratados internacionales que procuran salvar vidas y aliviar el sufrimiento de combatientes y de no combatientes durante un conflicto armado. Sus principales instrumentos legales son los convenios de Ginebra de 1949 y hasta agosto del año 2006 estos convenios han sido adoptados por 194 países del mundo. Los convenios de Ginebra comprenden normas específicas diseñadas para proteger, como les dije, a los combatientes o miembros de las Fuerzas Armadas, heridos, enfermos o náufragos o prisioneros de guerra y civiles, así como personal médico, capellanes, mm, capellanes militares y personal de apoyo civil de las Fuerzas Armadas. Los protocolos adicionales de 1977 complementan los convenios de Ginebra y amplían los, dere- los derechos que allí se establecieron. Pero ¿cuáles son esos convenios? ¿Me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Sí, se la escucha claro. Gracias, discúlpeme que estoy Señora, señora. un poco enferma de la gripa, pero bueno, un momento, por favor. Ay, bueno, chicas, ¿está bien? Permítame un momento. Bueno, entonces, estos convenios mm, son los principales instrumentos, como les decía, que se tienen para estos casos de confrontaciones armadas. Y este derecho internacional humanitario se basa en unos principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad. Y sus raíces se remontan a conceptos históricos de justicia establecidos en los instrumentos como el Código de Hammurabi de Babilonia, el Código de Justiniano del Imperio Bizantino y el Código de Lieber aplicado durante la Guerra Civil de Estados Unidos.
el derecho internacional humanitario moderno se le atribuye a perdón, a los esfuerzos de Henry Dunant. Este fue un empresario suizo del siglo XIX y este señor en el año de 1859 observó las consecuencias que hubo de la batalla entre los ejércitos de Francia y Austria en Solferino. Solferino es en Italia. Y a la retirada de estos ejércitos, dejaron en el campo de batalla regado de hombres heridos y moribundos. Y pese a los esfuerzos de este señor Dunant, que volcó a movilizar ayuda para los soldados en ese momento, muchos de ellos murieron. Él escribió un libro sobre esta experiencia y a partir de esto, pues se propuso que se crearan cuerpos voluntarios de socorro para brindar ayuda y protección en tiempos de guerra y atender allí a los heridos. El primer convenio de Ginebra eh, está em, estructurado para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos, específicamente de las Fuerzas Armadas que están en campaña. Y fue aprobado el 12 de agosto de 1949. Eh, consta de 64 artículos que brindan protección a soldados heridos y enfermos, a personal y equipo de centros médicos, a personal de apoyo civil de los enfermos y heridos que acompañan a las Fuerzas Armadas, a los capellanes militares y a los civiles que en forma espontánea toman las armas para repeler una invasión. Entre las disposiciones específicas de este convenio está en el artículo 12 de él, habla que de ser respetados y protegidos sin distinción alguna, de índole desfavorable basada en el sexo, em, o la raza, o la nacionalidad, o la religión, o las opiniones políticas, o en cualquier otro criterio análogo. Deben de respetarse todas estas condiciones subjetivas y deben dárseles apoyo sin ninguna discriminación. En el artículo 12 también está establecido que no podrán ser asesinados, exterminados ni sometidos a tortura o experimentos biológicos. Y en el artículo 5 se establece que deben recibir atención adecuada y y recibirán protección contra el pillaje y los malos tratos. Y en el artículo 15 y 16 también se ratifica en todo tiempo, y sobre todo después de un combate, las partes en conflicto deben buscar y recoger a los heridos y a los enfermos y brindar la información a la Agencia Central de Búsquedas y a todos los organismos de socorro. Aquí en el artículo 9 de este convenio también pues se refiere a los al contacto que haber con los organismos de socorro para informar sobre el estado de estas personas. En el segundo convenio que fue firmado, también el 12 de agosto del 49, se centra en aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, em, y protege a los combatientes y heridos mientras se encuentren a bordo o en el mar. Y consta de 63 artículos y ampara a miembros de las Fuerzas Armadas heridos o enfermos o náufragos, barcos y hospitales y personal médico civil y civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas. Consta de 63 artículos, ya les dije, y entre las disposiciones más
específicas tiene este convenio está el que entre los artículos 12 al 18 ordena a las partes en conflicto adoptar todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos, enfermos y náufragos y proporcionarles la asistencia necesaria. El término naufragio será, se aplica a todo náufrago y independientemente de las circunstancias en las que se produzca, incluido el amaraje forzoso o la caída en el mar. En el artículo 21, por su parte, habla sobre el conflicto que las partes que estén en conflicto podrán hacer un llamamiento a la caridad de los capitanes de los barcos mercantes, de los yates o de las embarcaciones neutrales para que tomen a bordo y asistan a heridos, enfermos o náufragos. En ningún caso serán capturados por brindar ayuda mientras se mantengan neutrales. Entre los artículos 36 al 37 se habla de respetar y proteger al personal religioso, médico y sanitario de los barcos hospitales y las tripulaciones. eh, si en caso de que lleguen a ser capturados, deberán ser devueltos lo antes posible. Y en el artículo 22 se refiere a que en ningún caso los barcos hospitales se utilizarán como fines militares y no podrán ser atacados ni aprestados. Y los nombres y las características de los barcos hospitales deben notificarse a todas las partes en conflicto. Mm. Y en el artículo 14 de este convenio se habla de que si un barco de guerra no puede capturar al personal médico de un barco, no se puede capturar al personal médico de un barco y ni podrá retener a los heridos, enfermos y náufragos como prisioneros de guerra si el estado de salud permite su traslado seguro y si el barco de guerra posee las instalaciones adecuadas para atenderlos, deberá hacerlo. El tercer convenio de Ginebra está, se refiere al trato debido a los prisioneros de guerra. eh, y tiene 143 artículos y allí se establece que los prisioneros de guerra deben recibir un trato humanitario, alojamiento adecuado y alimentos, vestimenta y atención médica apropiados. Igualmente, entre sus disposiciones establecen pautas sobre el trabajo, la disciplina, la recreación y los juicios penales a los que se someterán los prisioneros. Los prisioneros de guerra incluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas, a las milicias voluntarias, incluidos los movimientos de resistencia y a los civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas. Y en el cuarto convenio de Ginebra, que consta de 159 artículos, se centra en los civiles que se encuentran en zonas de conflicto y territorios ocupados, los cuales gozarán de la protección conferida por estos 159 artículos de este convenio. Y entre algunas de las artículos más específicos están entre el artículo 79 y el 135, que habla sobre que si la seguridad lo permite, debe permitirse a los civiles desarrollar su vida con normalidad, no deben ser deportados ni detenidos, mm, a menos de que por motivos imperativos de seguridad deban hacerlo, y si la detención fuera necesaria, las condiciones deben ser como mínimo similares a las establecidas para los de un prisionero de guerra. En el artículo 27 debe respetarse la seguridad, el honor, discúlpeme, pero em, eh, deben respetarse los derechos familiares, las prácticas religiosas, los hábitos y las costumbres de los civiles. Entre los artículos 32 en los artículos 32 y en el artículo 13
Se protege a los civiles contra el homicidio, la tortura, los tratos inhumanos y contra la discriminación basada en la raza, la nacionalidad, la religión o las opiniones políticas, eso entre otros. Hay un artículo común en los convenios, en los 4 convenios y que habla sobre los conflictos armados no internacionales. Los 4 convenios de Ginebra contienen un artículo 3 que es idéntico y que amplía la protección general a los conflictos no internacionales. Em, y lo que dice este artículo es que quienes hayan depuesto las armas o las personas que se encuentren fuera de combate por enfermedad o heridas deberán ser objeto de trato humanitario sin distinción alguna de índole que sea desfavorable en, basados en concesiones como la raza, el color, la religión, la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna que puedan tener o cualquier otro criterio que pueda ser discriminatorio. En particular, este artículo 3 prohíbe los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido y con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Esto es en forma general de lo que habla los convenios de Ginebra en cuanto a la normatividad del derecho internacional humanitario. Ahora vamos a hablar sobre los derechos civiles y políticos. Bueno, existe en nuestra normatividad unos derechos civiles y unos derechos políticos y los cuales en caso de ser vulnerados o en caso de exigir el goce y disfrute de ellos, contienen o están respaldados por unos instrumentos normativos como la Ley 134 del 94, que fue modificada y complementada por la Ley 1757 del 2015. Entre estos mecanismos pues, se encuentran eh, hoy estructurados en un sistema o están comprendidos en el marco de un sistema de participación ciudadana como esas herramientas que contribuyen a fortalecer la democracia. Eh, pero ¿qué son los derechos civiles y políticos? Son todos aquellos derechos que protegen la libertad del individuo y de su vulneración. eh, ¿Y quiénes lo protegen? Los gobiernos, las organizaciones sociales e individuos privados y que aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación. Específicamente los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, la protección de toda discriminación
base a conceptos como la raza, el género, la nacionalidad, el color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad, y los derechos individuales tales como la privacidad, la libertad de opinión y de conciencia, la palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación. Mientras que los derechos políticos incluyen el derecho a una tutela judicial efectiva, como por ejemplo los derechos del acusado, entre ellos el derecho a un juicio imparcial, el debido proceso, el derecho a solicitar resarcimiento, compensación legal y los derechos de participar en la sociedad civil y en la política, tales como la libertad de asociación, el derecho a reunión, el derecho a peticionar, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto. Estos derechos civiles y políticos están consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU según la resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. ¿Qué contiene este pacto? Entre los artículos 1 y 2 habla sobre el alcance de los derechos recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, así como em, la de todas las personas del mundo. Y nos introduce a a los otros artículos de que consta el pacto. Entre los artículos 3 al 11, al 11 están establecidos los derechos relacionados con la persona como individuo, la libertad, la presunción de inocencia y el libre desarrollo de su personalidad. Entre los artículos 12 al 17 son los derechos del individuo en relación con su comunidad y, y los adopta cada estado, cada país de acuerdo a su constitución y sus leyes. Entre los artículos 18 al 21 recogen los derechos, perdón, ya estos los, entre los artículos 22 al 17 eh, engloba los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los TESCA, que ayer hablamos de ese tema y hablamos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Eh, y entre los artículos 28 al 30 eh, están establecidos las condiciones y los límites de los derechos enunciados en esta carta y también los deberes que tenemos nosotras las personas en relación con el contexto y la comunidad y el medio ambiente. En Colombia, los derechos civiles y políticos están establecidos como los derechos fundamentales entre los artículos 11 al 41. Entonces, en el artículo 11 está el derecho a la vida, en el 12 el derecho a la integridad personal, en el 13 el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, en el artículo 14 el derecho a la personalidad jurídica, en el 15 el derecho a la intimidad, el artículo 16 el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el artículo 17 la prohibición de toda forma de esclavitud o tortura, en el artículo 18 la libertad de conciencia, en el artículo 19 la libertad de cultos, en el artículo 20 la libertad de expresión e información, en el artículo 21 el derecho a la honra, en el 22 la paz como un derecho y como un deber, en el artículo 23 el derecho de petición, en el 24 el derecho a la circulación y residencia, en el 25 el derecho al trabajo, en el 26 el derecho de escoger eh, profesión, ocupación, oficio, en el 27 la libertad de enseñanza y cátedra, en el 28 el derecho a la libertad personal, en el 29 el derecho al debido proceso, en el artículo 30 el habeas corpus, en el artículo 21 el principio de dos instancias, en el artículo 32 aprehensión en fragancia, en el artículo 33 el derecho a la no autoincriminación, el artículo 34 la provisión de ciertas penas destierro, entre otras, en el artículo 35 la extradición, en el artículo 36 el derecho de asilo, en el 37 el derecho de reunión
y manifestación, en el artículo 38 el derecho a la asociación, en el 39 el derecho de sindicalización, en el artículo 40 el derecho de eh, participación, en el artículo 41 el estudio de constitución y la instrucción cívica. Bueno, estos derechos, como les decía, eh, están respaldados por unos mecanismos de participación ciudadana, eh, que son, que a su vez estos mecanismos son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación del ejercicio y control del poder político, porque algunos de estos mecanismos nos permiten revocar una ley, revocar un proyecto de ley o revocar un mandato de un gobernador o un alcalde. Mm. Permítame que hay algunos compañeros que me están escribiendo por el WhatsApp, pero vamos a continuar con la clase. Bueno, los mecanismos de participación ciudadana se encuentran contenidos en, como les decía, en la ley 134 del 94. Allí pues se establecieron cuáles eran esos mecanismos, cómo hacer uso de ellos y se definieron algunos conceptos como el voto y se definió cada uno de los mecanismos. Pero esta ley fue modificada, les decía, y complementada con la ley 1757 del 2015 que se amplió bastantes temas y lo que buscaba, ay, discúlpeme, Dios mío, y que tiene un objetivo muy específico, que tiene unos objetivos muy específicos como son los de promover, proteger y garantizar todas las modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural y asimismo a controlar el poder político. A su vez, esta ley regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto y establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática en las organizaciones civiles. Esta ley abarca tres grandes aspectos. Es una ley estatutaria de participación ciudadana. Esta ley que contiene, en el primer bloque contiene los mecanismos de participación ciudadana, cuáles son y cómo se deben y cuál es el procedimiento para solicitarlos o para realizarlos. El segundo bloque está enfocado a la rendición de cuentas, el control social, a lo público, cómo se regula este proceso de rendición de cuentas. Lo está establecido en la ley. Y el tercero está en el marco de crear el sistema para la coordinación de la participación ciudadana, tanto nacional como local. En esta ley pues también se define que la participación, a ver si puedo continuar con la clase, me siento, ah, permítame un momentico. Bueno, esta ley define lo que es la participación ciudadana, mm, donde em, lo que conceptúa acerca de esto es que todas las personas podemos tomar
decisiones a partir de la participación en estos eventos democráticos para mejorar o tratar temas en cuanto a acceso a servicios públicos, a influir en autoridades, en toma de decisiones de las autoridades públicas o a ejercer control sobre la gestión de estos funcionarios y los recursos públicos y a constituir acuerdos con autorizaciones, con autoridades o los funcionarios públicos en pro de un beneficio colectivo o el bien común. Hay unos derechos, unos deberes y unas oportunidades de participar. En cuanto a los derechos, pues está el que debemos ser informados de todos los eventos de participación, sus procedimientos, los fines de esos procesos de participación democrática. También un derecho de participar como ciudadanos en cada una de las fases eh, de planeación, implementación, gestión y control de esos procesos democráticos y ser sujeto de fortalecimiento organizativo para participar en cada uno de estos eventos democráticos, recibir formación oportuna sobre la forma de ejercer estas acciones de participación y acceder a formaciones, o sea, el Estado en ese momento está obligado a incluir cátedras de democracia y participación ciudadana en todos los niveles de educación en Colombia. También hay unos deberes de nosotros como ciudadanos, es el de interesarnos por estos temas de participación, y participar en estos eventos de participación ciudadana. Informarnos sobre estos aspectos o situaciones de eventos públicos o de situaciones públicos que estén afectando a toda una comunidad o tanto individual como de manera social a, a las personas. Eh, Respetar las decisiones tomadas en estos eventos democráticos porque es un proceso de votación donde la mayoría votó un sí o un no y debemos respetarlos, acatarlos porque si participamos o no en ellos. Y para el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes la integran y a las comunidades que las representan. Y hay unos deberes del Estado que es promover y garantizar, acompañar y proteger e implementar todos los eventos democráticos de participación ciudadana y garantizar con todas las medidas pertinentes o todas las acciones pertinentes para que estos eventos se desarrollen em, o informar y promover y toda la información que sea necesaria y los recursos necesarios a para el desarrollo de estos procesos democráticos eh, y fortalecer a través de los recursos y de la gestión pública estos procesos democráticos y brindar asistencia técnica y acompañar a la cualificación de los deberes, o sea, capacitar a toda la ciudadanía y a la gestión pública de estos procesos democráticos y convocar a través de las entidades pertinentes a estos procesos democráticos. Hay unos derechos, hay unos mecanismos de participación democrática que son de origen popular y otros que los puede solicitar solo una autoridad pública y otros que pueden ser promovidos tanto por la autoridad pública como por el pueblo o, o los ciudadanos en general. Entonces, dentro de estos mecanismos de origen popular está la consulta popular de origen ciudadano, la iniciativa legislativa y normativa, la revocatoria del mandato, el referendo y el cabildo abierto. El cabildo abierto y pueden ser promovidos por cualquier ciudadano eh, organización social, partido o movimiento político. El, el
El plebiscito solo puede ser convocado por la autoridad pública y, y la consulta popular, ya sea nacional o departamental, distrital, municipal o local, y el referendo derogatorio, el referendo aprobatorio puede ser solicitado tanto por la autoridad pública como por la ciudadanía. Pero el plebiscito solo puede ser solicitado por la autoridad pública. Ninguna persona mm, del común o ninguna organización social puede solicitarlo, solo el gobierno. Bueno, eh, hay en cuanto a los mecanismos que pueden ser o que se derivan del origen popular, requieren un número de firmas mínimas para poder convocarlos. Para el caso de la consulta popular de origen ciudadano y la iniciativa de referendo constitucional, se requiere en ambos casos del 5% del censo electoral de firmas que apoyen a convocar el proceso. Si está la iniciativa de referendo derogatorio de una ley, el 10% de firmas del censo electoral, y si es una iniciativa popular de acto legislativo de ley, se requiere el 5% de esas firmas del censo electoral. Si es para convocar a una iniciativa popular normativa o a la consulta popular de origen ciudadano, se requiere en cada caso del 10% de firmas en caso de que este evento se vaya a hacer en un municipio o en una región. Y en el caso de la revocatoria del mandato, la cual se puede solicitar solo 12 meses después de que haya pasado el primer año de gestión del candidato que se quiere revocar, se requiere recolectar el 30% de las firmas que obtuvo el candidato que está en proceso de ser revocado. Hay unos mm, requisitos para convocar y aprobar los mecanismos de origen gubernamental, como el referendo, que no convoca al presidente y debe llevar la firma de todos los ministros y informar al Congreso, y esta se aprueba con la decisión mayoritaria siempre que participe más del 50% del censo electoral. Está la consulta popular nacional que también la convoca el presidente y también requiere la firma de todos los ministros, pero esta requiere un concepto previo que haya sido aprobado por el Congreso y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe en la tercera parte del 50% del censo electoral. Está la consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, para reformar la Constitución, y esta la convoca es el Congreso mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de las dos cámaras, tanto Senado como Cámara de Representantes. Incluye un número de legatarios, sistema de elección, competencia, fecha, hora y periodo. Debe estar establecido en esa ley y se aprueba con la decisión de al menos la tercera parte del censo electoral. Está la consulta popular territorial que se convoca por los gobernadores o por los alcaldes y que para cada caso requiere la firma de todos los secretarios de los despachos, y esta vez es convocarse para decir sobre asuntos pues que competan a su región, ya sea al departamento, al municipio, y requiere para ser aprobado el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte, el 50% del censo electoral. Y están los referendos de iniciativa gubernamental. Esta la debe firmar el presidente y todos los ministros, si es nacional. Si es departamental, los gobernadores y todos los secretarios de despacho. Y si es local, el alcalde y la firma de todos los secretarios de despacho. Y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad, de más de la mitad y que participe la cuarta parte del censo electoral.
Bueno, la decisión sobre la revocatoria del mandato se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe el 40% de la votación total válida registrada por el mandatario que se va a revocar. En cuanto a la rendición de cuentas, es un proceso conformado por em, un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales las entidades del Estado, tanto a nivel nacional y territorial, y cada uno de los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de la gestión a quienes, a los ciudadanos, a la sociedad civil y a otras entidades públicas y a los organismos de control a partir de la promoción del diálogo y con el objetivo de realizar una o de promover la transparencia de la gestión pública. Entre las etapas de la rendición de cuentas está el aprestamiento, que es alistar, preparar, recolectar, procesar eh, todos los datos para estructurar el informe, capacitar a todos sus funcionarios para la estructuración de este informe, informar y publicar el informe, convocar al evento donde se va a explicar ese informe de la gestión y los recursos que cada entidad utilizó. ¿A quienes? A todos los organismos de control de la ciudadanía en general, y al cual a través de ese evento se le va a hacer un seguimiento. Y ese seguimiento pues consiste, además de presentar estos datos, en recepcionar y dar respuesta a unas preguntas o consultas que hagan tanto las personas del evento o los organismos de control. Y por último, está el proceso de dar respuestas escritas y que en más o menos en un término de 15 días se debe dar respuesta a esas preguntas presentadas o formuladas por los ciudadanos en el marco de ese proceso de rendición de cuentas y publicar esas respuestas en la página web o en los medios de difusión que tenga la entidad. En cuanto al control de lo público, es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión pública y los resultados que se hayan obtenido. El control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación de esas políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejerzan funciones públicas. Es importante tener en cuenta que el control social se puede llevar a cabo mediante ya sean veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comités de desarrollo y control social de los servicios públicos y domiciliarios, autoridades ciudadanas y instancias de participación. Hay unos objetivos del control social que primero es fortalecer la cultura de lo público en los ciudadanos, segundo es contribuir a la mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia, y también pretende prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública y además de fortalecer la participación ciudadana para que como ciudadanos se contribuya a que las autoridades realicen un buen manejo de la gestión y ésta sea transparente y eficiente en todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos. Ahora vamos a dar inicio al otro desarrollo del tercer tema, que son los derechos humanos emergentes. Me permiten un momento, voy a interrumpir aquí la grabación y reiniciamos con el otro tema. Por lo tanto, voy a salir y ingreso nuevamente.